Muy buenos días, profesores, bienvenidos a su 11ª sesión virtual. Agradezco que puedan compartir conmigo y con los otros profesores este espacio de 10 a 11. El día de hoy, profesores, vamos a trabajar alrededor del proyecto. Haciendo un recuento de cómo nos fue la semana pasada, muchos profesores alcanzaron a hacer la estructura del sombrero. Espero que la próxima semana la mayoría de profesores puedan tener la estructura del sombrero para poder trabajar con el componente de electrónica y de programación. También les envié modelos para los profesores que no alcanzaron a venir, los modelos con las plantillas de cómo armar los sombreros, de cómo imprimirlas e incluso adicional, una fuente adicional de máscaras de diferentes animales en las cuales también pueden hacer la estructura de su sombrero. Entonces la próxima semana espero que los profesores que ya empezaron a hacer el sombrero lo traigan. Igualmente, profesores, les recomiendo los formatos de proyecto. Es decir, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 hasta la 6 completa. Ese formato que llenamos, que les pasé al principio, espero que ya esté completo y lo podamos ya traer a la clase para ubicar en nuestro espacio de la pared. Ya hablando alrededor del proyecto, me gustaría como retomar un poco el tema de cómo articular el proyecto. Para eso, muchos profesores vieron en la encuesta lo de tecnologías de empatía y se preguntaban la relación de las tecnologías de empatía con esto, con los proyectos que estamos realizando. ¿Por qué es importante las tecnologías de empatía? Pensar en eso. Si eso tiene que ver mucho con el ejercicio que hicimos con los formatos. Resulta que con esos formatos, viendo las dinámicas de clase desde el pensamiento de diseño, ustedes profesores son los creadores de experiencias en el aula. Ustedes profesores, al dictar una materia, al dictar un contenido, en el ambiente del aula de clase están creando una experiencia a los estudiantes. Y esos formatos en los cuales trabajamos les ayudan a reconocer esas motivaciones, esos intereses, esas falencias que tiene su público, que son los estudiantes. Por eso es muy importante que esos formatos estén completos, porque si entendemos muy bien a nuestros estudiantes, podemos entender muy bien cómo encaminar nuestro proyecto, nuestra ruta de trabajo. En las guías, ¿se acuerdan, profesores, que trabajamos en diferentes niveles, como el barrio, el colegio, e incluso en el de ustedes? Ahí nos dimos cuenta que hay muchos intereses que se van conjugando con esta actividad de maestros. Intereses que se conjugan también con los intereses de los estudiantes. Digamos, deseos que nosotros teníamos de que los estudiantes estuvieran más interesados en los contenidos, en esos intereses personales que teníamos de eh, realizar formas alternativas de llevarle el contenido a ellos. Todo ese análisis de esos niveles, de cierta manera, nos hacía poner gradualmente, un paso a paso, en los zapatos, en la posición de nuestros estudiantes. Como desde mi yo, hasta pasar por el colegio y el barrio, íbamos haciendo una especie de conexión entre las motivaciones personales con las motivaciones de los estudiantes. Y a grandes rasgos, eso es lo que queríamos generar en este proceso, esa relación de empatía entre la labor de ustedes profesores y la labor y el efecto que están teniendo con los estudiantes. Así que muchos profesores en su proyecto fueron trabajando y analizando sus intereses de sus estudiantes. Intereses que van desde la música, el baile, actividades al aire libre y que le están dando en este momento nuevas luces de cómo pueden dirigir sus proyectos. Es muy importante poder hacer esa conexión de qué está motivando a sus estudiantes y de esa manera cómo podemos, de cierta manera, cautivarlos con la experiencia que estamos creando. Todo ese ejercicio de caracterización es la comprensión de ese público en el cual ustedes están trabajando, profesores. Esa experiencia, en resumen, es el proyecto que vamos a terminar probando con los estudiantes. Experiencia que vamos a probar, que vamos a llevar un test en el área con los estudiantes y vamos a mirar la retroalimentación que tiene. ¿Por qué? Porque el proyecto en sí
necesito una prueba pues con el público real que son los estudiantes y no importa si la prueba nos va mal o nos va bien, lo importante es obtener una información, una retroalimentación de ese proceso. Entonces en este momento, profesores, les recomiendo encarecidamente que para la siguiente semana esos formatos también estén completos y revisen muy bien esa información que ustedes fueron recopilando para articular su proyecto. Porque hay palabras clave que les van dando la ruta. Si a sus estudiantes les gusta el juego, por el lado del juego se pueden encaminar. Si les gusta el baile y la música, por el lado del baile y la música se pueden encaminar sus proyectos. O si sus estudiantes tienen intereses en astronomía, tienen intereses en, de cierta manera, que el conocimiento que adquieren se pueda materializar, por ahí están detectando algo, están identificando cosas que no se habían dado cuenta si no se ponen en los zapatos de sus estudiantes. A muchos profesores también les pasó, digamos que el proyecto al principio se veía por el lado de proyectos que se encargaran de la seguridad de un colegio, pero luego se dieron cuenta que desde la posición de los estudiantes el proyecto de pronto no iba a fluir mucho y se dieron cuenta que a través del juego, de ponerlos a competir, podían enrutar las actividades de una mejor manera. Esos hallazgos, esas visiones que ustedes han tenido al escribir los formatos son las que quiero que tengan muy presentes para elaborar el proyecto. Los dejo con esta frase, profesores, para que vayan imaginando de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. En actividades previas, pues les he reforzado mucho lo de cómo el estudiante en el juego incluso puede cambiar sus conductas, incluso se puede trabajar con reglas y normativas mediante la mecánica del juego. Por eso, en la sesión del día de hoy, vamos a empezar a hablar de gamificación. De aquí encontré una definición interesante alrededor de gamificación, en la cual eh, este término que viene del inglés anglosajón, una definición desarrollada por Sebastián Detterding, relaciona la gamificación con aplicar las mecánicas del juego en entornos diferentes, totalmente alejados del juego como lo conseguimos tradicionalmente. La gamificación es algo que se está trabajando y se ha trabajado en aspectos no solo como en las escuelas, en el aprendizaje, sino también en el trabajo, laboralmente. Cómo estos procesos de gamificación pueden optimizar el trabajo de los empleados, el trabajo de los miembros de un grupo, e incluso también cómo puede ayudar a organizar esos roles, cómo coordinar eh, la consecución de un objetivo al poner a cada uno de los miembros en el contexto de un juego. La gamificación trabaja una serie de componentes importantes que son no solo importantes para que se hable de una mecánica de juego, sino que son importantes para vivir esa experiencia de juego. Son componentes que hacen vivir a los usuarios de la experiencia en un juego en su contexto cotidiano. Experiencia que ustedes, profes, le están apuntando porque, como veníamos hablado antes, ustedes, profesores, van a crear mediante este dispositivo una experiencia diferente en el aula. Y tiene una serie de componentes que caracterizan cómo realizar una gamificación, cómo hacer que las personas que viven esa experiencia de gamificación se sientan que están en un juego. ¿Cuáles son esos componentes principales? Los componentes principales que hacen parte de esa dinámica de gamificación son los siguientes.
En esta tabla que les muestro a continuación, hay unas características que definen cómo es un proceso de gamificación. Así como cuando ustedes están en un juego, en ese juego hay una serie de reglas, de roles, de puntajes, con los cuales ustedes surcan, viven esa experiencia de juego. El primero, el primer componente, es la acumulación de puntos. El hecho de que tú sepas qué puntaje tienes significa que tus acciones en ese juego, las acciones que tú haces en ese juego tienen consecuencias. Pueden ser que la acumulación de puntos pueda deberse por tener buenos resultados, por avanzar en el juego, e incluso que esa acumulación de puntos también sea negativa, por el hecho de no cumplir las reglas, por el hecho de no ir en la ruta correcta del juego. Esos son componentes importantes en la gamificación. El otro son los niveles. Todo componente de gamificación tiene que tener unos niveles. Y sobre todo esos niveles pues tienen que ir en esa línea ascendente, en la cual en cada nivel vas viendo cómo la dificultad va aumentando en un proceso así como paso a paso, nivel a nivel, que asegure que a medida que vas avanzando en el juego, te vas volviendo un experto en la temática, en el tema que estés trabajando. El tercero es la obtención de premios. ¿Por qué es importante la obtención de premios? Porque a medida que estás en el juego, necesitas un indicador que te diga, aparte del nivel en el que estás, como qué habilidades has fortalecido, qué elementos has adquirido durante tu transcurso en el juego. Entonces es importante como tener una muestra de esos elementos. Sobre todo esa obtención de premios son elementos que motivan incluso a dar más de lo que pide el juego. No simplemente pues surcar el nivel, sino que esos premios puedan motivar a salir del esquema del juego, pero en un término positivo, hacer algo mucho más. Los regalos son motivaciones que te ayudan a continuar en el juego. No necesariamente son elementos que se restringen con la narrativa del juego, sino son elementos que te mantienen conectado con la experiencia y que te motivan a seguir en ella. Las clasificaciones es un elemento también muy importante. ¿Por qué? Porque en las clasificaciones tú puedes ver tu estado y compararlo con los de los demás. Y esa mecánica influye muchísimo en el comportamiento de los concursantes o de los personajes que viven la experiencia y sobre todo están como en niveles más abajo o más arriba. ¿Por qué? Porque va a facilitar la competencia. Y al facilitar la competencia va a agregarle un elemento adicional a la motivación de los usuarios que van a vivir esa experiencia. Importante los desafíos. ¿Por qué? Porque son espacios donde los usuarios que viven la experiencia van a interactuar, van a poner a prueba esas habilidades que van adquiriendo y hace que la experiencia de gamificación no se reduzca a un ser individual, sino que sea algo más colectivo y que no dependa del creador del juego, sino que sea una experiencia que rodee por sí sola. Y por último, las misiones o retos, el componente más importante, que en este caso es el componente que ustedes, profes, están pensando en este momento cómo desarrollar, cómo hacer esa misión, ese reto, en el cual los estudiantes van a, van a vivenciar algunos de los contenidos de sus clases. ¿Cómo podemos ver alguna materialización de esos componentes?
Un ejemplo es eh, la actividad que venimos trabajando durante este curso, que son los secretos de los programas tangibles. ¿En qué consisten los secretos de los programas tangibles, profes? Como les había explicado, el primer día que empezamos a trabajar con la actividad, el capítulo 1, los secretos de los programas tangibles tiene un componente técnico que es su eje, que es enseñar programación tangible a niños del colegio Tomás Carrasquilla. En programación tangible pues hay unos contenidos de electrónica, hay unos contenidos de crear interfaces, de programación. Pero su objetivo general es enseñar programación tangible. ¿Cómo se hizo esa idea de programación tangible? Pues se pensó en una narrativa, en una forma de contarlo. Cómo contarle a los estudiantes cómo llevarles las tecnologías. Esa tecnología sobre todo, que es programación tangible, que es una forma súper material, súper táctil, en la cual ellos, más allá de la interfaz de una tableta, más allá de un visor, ellos pueden tocar los elementos, pueden manipularlos y pueden verlos en el mundo real, moviéndose pues en ese espacio tridimensional. El concepto se trabajó desde la magia. Entonces, el de la magia vino de esa experiencia que todos tenemos cuando vemos una tecnología que es tan novedosa, que nos sorprende cómo le hicieron. No sabemos explicar cómo hicieron ese avance tecnológico, y simplemente para nosotros es algo que no podemos explicar y lo asociamos pues con algo mágico. O sea, lo que está haciendo que funcione es algo mágico. Y eso, digamos, pasa cuando, no sé, la primera experiencia que tal vez tuvieron con un visor, la primera vez que vieron un robot, la primera vez que vieron una puerta que de pronto se abría. Y son experiencias que nos pasan desde chiquitos y grandes, que no podemos explicar cómo funciona, y muchas veces decimos como wow, hay algo mágico que es lo que está operando ese dispositivo. Entonces, a partir de ese componente mágico, se tomó la estética de Harry Potter para desarrollar los secretos de los programados tangibles. Los secretos de los programados tangibles consta de 6 niveles. 6 niveles que son 6 misiones o retos. Ustedes, profesores, vivieron 4 de esas misiones. En este momento están terminando la última misión. Y en cada una de las misiones se crearon una serie de interacciones entre los participantes de la experiencia. Esas misiones tenían diferentes contenidos técnicos que iban trabajando y iban articulados con una historia. Entonces, en el primer nivel de los programagos, ustedes, profesores, hicieron ese juego que trabajaban con el sensor de distancia, que era como un Pong. Y era un concurso entre dos escuelas de magos, en las cuales los estudiantes luchaban con poderes que adquirían mediante la programación tangible. Las siguientes historias se van articulando como en ese mundo en el que vamos metiendo a los estudiantes en la programación tangible. Muchos profesores alcanzaron a ver en las guías que habían niños con uniforme. Esos niños con uniforme pues son los del colegio Tomás Carrasquilla. Y muchas de las actividades a las cuales ellos se enfrentaban era como el viaje de un programago, pero en su aula, en el contexto del aula. En la siguiente misión, que no la trabajamos con ustedes, profes, los estudiantes ya se enfrentan como a seres que hacen parte del mundo de los programagos. Uno de ellos era la dragoneca, que es un elemento muy parecido a esas canecas que vimos en Fan Theory, solo que es una caneca que los estudiantes le echan basura como si fueran conjuros, y le va marcando puntaje a los estudiantes y hace sonidos de monstruo. Todo esto, todas estas narrativas
era para ir metiendo a los estudiantes en ese contenido. Pero en paralelo detrás de eso, ellos iban trabajando con sensores, con el Arduino, con diferentes estructuras de programación. Estructuras de programación pues que cada vez se iban complicando más. Iba ese escalamiento por niveles. En la tercera misión, los estudiantes trabajaban sobre un laberinto hecho en alambre y ellos tenían que pasar una varita mágica por el laberinto, que el alambre del laberinto, si tocaba el alambre de la varita, cerraba un circuito indicando que el juego se había acabado. Entonces el laberinto tenía dos pistas y los estudiantes concursaban entre ellos para probar sus habilidades, como el que llegara primero. En todas las actividades se trabajó mucho ese componente de desafíos en los cuales los mismos participantes, los estudiantes, competían entre ellos. Y incluso ellos trataban de hacer que su dispositivo funcionara de la mejor manera, mucho más allá de lo que estaba contenido en la guía, para hacer que esa dinámica de, de clase, eh, de cierta manera, ellos tuvieran como el mejor dispositivo. En el siguiente nivel, el Música Abra que alcanzamos a hacer con ustedes, profes, fue un dispositivo que tuvo una particularidad que trató de rescatar, trató de centrarse mucho en las motivaciones, en los gustos que tenían los estudiantes. Y uno de ellos es la música. Y la música es un medio de expresión en los cuales los estudiantes pues se sienten en libertad y no sienten que, que alguien los va a juzgar como, uy, está mal o está bien. Tal vez les da un poco de pena la expresión corporal y salir en un escenario, pero ellos se sienten en libertad cuando pueden tener esos acercamientos como al arte. Y digamos, ese fue como el fundamento de por qué nació el Música Abra. El Música Abra, profesores, ustedes interactuaron. Al final de realizar el dispositivo que los estudiantes personalizaban, ellos hacían un performance, una presentación con sus otros compañeros y hacían una canción como temática con su contexto en el aula. Hablaban de sus compañeros, hablaban incluso del curso de programación y muchas veces pues como que hablaban de esas motivaciones personales que tenían a través de esa expresión musical. En el Minotron, al igual que la Dragoneca, es como de esos seres mágicos que están en ese mundo y es un ser que integraba ya muchos de los componentes de programación y de electrónica que ya habían trabajado antes. Y pues también se pensó mucho en, porque a los estudiantes les gusta como que sus dispositivos de cierta manera tengan ese control remoto y también que de cierta manera tengan esa autonomía. Entonces se pensó mucho como en la interacción de los estudiantes con la tecnología y cómo ellos son fascinados con un motor que se mueve, un carrito que se mueve. Y muchos de los componentes del Minotron pues nacieron como de esos gustos que tenían los estudiantes hacia la parte de tecnología que tenía que ver con el movimiento. Finalmente hasta llegar con sombrero, el sombrero que es un personaje que de cierta manera lleva la tecnología al nivel más mágico posible porque parece que es un ser que tiene vida propia. Entonces, es la materialización de ese concepto que decíamos que cuando ves una tecnología que no puedes explicar en qué consiste, simplemente lo asocias con algo mágico. Eso es lo que queríamos lograr con el sombrero, con el último nivel, el cual contiene como todo el conocimiento del módulo. Conocimiento que se ve nivel a nivel por los colores que representan cada capítulo, que al final ustedes, profes, veían eh, que cuando terminaban una misión en la guía, se le indicaba a los estudiantes
que en este momento tú has superado el nivel 1, 2, 3 de programa algo tangible. Y vas escalando, se le indica a los estudiantes que están avanzando en esos niveles. Para marcar también esos niveles se creó un material. Es una plantilla con la cual los estudiantes, a medida que van avanzando niveles, van adquiriendo como un sombrero de nivel respectivo con un color relacionado pues con el nivel que superaron. Como premio, para los estudiantes que dieron un poco más de lo que se les pedía en el contenido, digamos que tuvieran una personalización del dispositivo increíble, que la programación no le hicieran para 2 jugadores, sino para 5, 4, 3, se les daba un sombrero de nivel con una punta dorada, como para representar que esos estudiantes dieron más de lo que se pedía pues en el contenido. Igualmente, no olvidar que al estar en grupos, pues había un personaje que caracterizaba la participación de ellos en ese grupo, el cual está contenido en la carta. Personaje que ellos tienen la posibilidad de personalizar y que va a ser el personaje que va a caracterizar, a representar al grupo en el juego que viven en cada una de las sesiones de clase. Los grupos de tres estudiantes, tenían que explorar 3 habilidades que son la programación, la electrónica y la parte tangible de estructura. Entonces los estudiantes se desarrolló para eso unas cartas de rol con la temática pues de los magos. Para el que trabaja con la electrónica lo llamamos que es el mago de tipo ilusionista. Entonces el mago de tipo ilusionista tiene el poder de darle vida a los monstruos y objetos inanimados con la electrónica. Ese mago, especializado en electrónica, pues tenía la barrita de electrónica completamente llena, porque tiene la habilidad electrónica súper desarrollada, y iba a ser el integrante del grupo que mejor iba a trabajar con el montaje del Arduino, que iba a entender mejor las conexiones en la protoboard, y tenía pues el cargo en su grupo de ser el ilusionista. O sea, se fortalecía ese rol, esa habilidad que tenía el estudiante frente a ese componente que hace parte de programación tangible. Otro de los sombreros que se trabajó era el sombrero de el mago, que se dedicaba más a la programación, el adivinador. El adivinador pues lo sacamos en base a que pues muchos de los ejercicios que les ponemos a los estudiantes es como descifre los bloques. Entonces nos gustó mucho como ponerle el adivinador, porque de cierta manera tiene que descifrar lo que está pasando en la guía, sobre todo en esos bloques que están como escondidos. Y la habilidad del adivinador es que tiene el poder de descifrar códigos ocultos que están en cada uno de los capítulos. La habilidad pues que está más desarrollada en el adivinador pues es la de código, la de programar. Y uno de los estudiantes pues iba a tener ese componente fuerte en la programación. Finalmente el estudiante que tenía más habilidades en el componente material, el componente de crear la interfaz tangible, lo llamamos el encantador, porque tiene el poder de embrujar a la gente con sus creaciones y habilidades artísticas. Entonces ahí, como ven, profes, la carta del rol, él tiene completamente llena la habilidad de manualidad. Los magos en cada uno de sus roles no tienen vacías las barritas de código de electrónica, porque todos tienen la habilidad de trabajar en los otros roles. Todos deben poder trabajar en los otros roles, solo que unos se destacan en otros roles más que otros. Y ese era como el mensaje. O sea, todos pueden trabajar en los roles de los otros. No es que tengan una habilidad más pobre que otra, sino que tienen una habilidad más desarrollada que otra. Y eso también hacía parte como de ese modelo
de meter a los estudiantes en esos roles, que se sintieran en, de cierta manera fuera de su posición de estudiante, sino que se metiera en ese cuento de el programago y viera que realizando esas actividades estaba explorando eh, y teniendo un aprendizaje en elementos con los cuales no había trabajado antes y que al trabajar en grupo con sus compañeros, al trabajar juntos con sus compañeros, podían tener un resultado, podían lograr cumplir una misión, podían resolver el dispositivo que estaba planteado en cada una de las guías. Así fue como se creó el secreto de los programagos tangibles. Fue una experiencia que en este momento pues ya está culminando en el Tomás Carrasquilla y eh, logró que de cierta manera los estudiantes vieran la programación de una manera diferente, de una manera que nosotros queríamos, que era el objetivo, que la programación va más allá de la interfaz del computador, sino que tú también puedes hacer que la materia, el mundo físico, pueda tener propiedades diferentes, propiedades alternativas, al intervenirlos con esas tecnologías. Por último, en el lado más virtual de la gamificación les voy a mostrar dos herramientas, profes. La primera se llama Classcraft. Es una aplicación y también un portal en el cual los estudiantes crean un perfil, como una especie de avatar, el cual tiene una especie de habilidades, de experiencia que va a ir llenando a medida que avanzan como las actividades en la aula de clase. El profesor controla como a todos los avatars y de acuerdo con las actividades en clase les va asignando bonos, puntos, también medallas de premiación, bonos que los estudiantes pueden también redimir como en su nota, como en el momento que saquen una mala nota, ellos recurren a esos bonos también por la experiencia de Classcraft. Es un elemento muy interesante para trabajar. Ellos también pueden ver en ese portal cómo van los perfiles de sus otros compañeros, ver en qué nivel están los otros y crear esa competencia en el aula de clase. Otra herramienta que funciona de una manera similar es ClassDojo. ClassDojo es un portal en el cual los estudiantes también crean su avatar. El profesor tiene pues el control de los perfiles, asigna actividades de clase, asigna puntajes e incluso los estudiantes pues también pueden ver el estado, el nivel en el cual están sus otros compañeros. Cuenta con una serie de medallas eh, que van premiando a los estudiantes y también pueden ver como la estadística de cómo va el progreso de toda su clase el profesor. Puede incluso también programar actividades de manera presencial. Y esos dos son ejemplos como de gamificación de una forma más virtual, como para enrutar un poco las dinámicas que pasan en el aula de clase. Son dos herramientas muy interesantes que les puede servir como inspiración para de cierta manera cómo articular esas misiones en las cuales están sus estudiantes. Les voy a dejar los links para que exploren esas herramientas también virtuales. Entonces para resumir, profe, es importante tengan en cuenta en el dispositivo que desarrollen cómo van a articularlo, qué historia van a contarle a los estudiantes, cómo van a hacer que los estudiantes se metan en ese rol en el cual interactúen con su dispositivo que crearon, en el sentido de que la narrativa es cómo conectar lo técnico con esas misiones que les van a plantear, ese contexto, esa historia que va a sumergir los estudiantes en el juego y qué rol pueden tener los estudiantes en esa experiencia que ustedes van a crear, profesores.
Ese rol puede ser desde que sean científicos, que sean arquitectos, que sean músicos, que sean ingenieros, que sean exploradores, que sean piratas, que sean cineastas. Pueden asumir cualquier rol para resolver esa misión. No está restringido a que tiene que ser algo mágico, que tiene que ser algo fuera como el mundo real. En sí pueden ser roles que vayan amarrados como a situaciones reales y que ellos vean que lo que están creando, lo que están haciendo, tiene una materialización real. Entonces, profesores, le doy fin a esta sesión. Les agradezco compartir este espacio. Entonces, la otra semana los espero con los formatos completos. Vi que varios profesores no completaron la actividad de Tinkercad de este fin de semana, así que les recomiendo por favor terminarla, en el cual los tres sensores análogos tienen LEDs asociados a cada uno. Recuerden, profesores, que para encender esos LEDs únicamente los PWM, únicamente los PWM, para enviar esa salida análoga. Entonces, la otra semana Tinkercad completo con la actividad pues que habíamos hecho hace 8 días. ¿Ya funciona el LED? Los formatos que habíamos ¿Ya trabajado aplicaste lo del en las map? semanas previas completos, La profesores, función map. para ubicar en el espacio del aula de clase. Y con los profesores que ya empezamos a trabajar el sombrero, pues la estructura del sombrero ya realizada. Pero eso no, Serían las eso no tareas es que lo tienen, profes. suficiente. No es más, espero que tengan una feliz tarde y estaré pendiente a cualquier duda, cualquier consulta que me quieran realizar a través del portal. Que tengan una feliz tarde, profesores.